un vídeo anterior nos preguntábamos por qué España era uno de los países más anticapitalistas de Europa, especialmente cuando en 2007 los españoles estaban codo a codo con países como Estados Unidos o Reino Unido en su nivel de apoyo al libre mercado. Decíamos que se debía sobre todo a la bonanza económica. Cuando las cosas van bien, la gente tiende a confiar más en el sistema y a estar más de acuerdo con las decisiones que se toman o con lo que ocurre en el día a día. Pero cuando el escenario se da la vuelta, aparecen las protestas, las huelgas y se reparten las culpas. Y uno de los mayores culpables siempre es el que antes era el amigo de las familias, el capitalismo. Así que en este vídeo vamos a demostrar con los datos de la encuesta financiera de las familias que ha publicado el Banco de España hace unas semanas que la intuición que dimos en ese otro vídeo es totalmente cierta. Atentos. La encuesta financiera de las familias es un documento trienal, cada 3 años, que da cuenta de la situación patrimonial de las familias españolas, es decir, de cómo van evolucionando sus activos, sus pasivos y su patrimonio neto, que es la diferencia entre los dos primeros. El activo son las posesiones que yo tengo en bruto, el pasivo son las deudas que tengo y el patrimonio neto o riqueza neta es el activo menos el pasivo. Empecemos por el activo. ¿Cómo ha evolucionado el valor de las posesiones de los españoles durante los últimos años? Pues antes de nada nos vamos a fijar en los activos reales, que son los inmuebles, tanto la vivienda habitual como segundas residencias o garajes, trasteros y demás, joyas, arte, antigüedades y negocios por cuenta propia, es decir, los negocios de los autónomos entrarían aquí. Pues este activo real, en términos medianos, que no medios, sino medianos, se ha hundido desde 2008 un 33%, sobre todo debido al epígrafe de la vivienda principal, la vivienda habitual, cuyo descenso es exactamente de la misma proporción. Esto quiere decir que las viviendas que muchos españoles compraron durante la burbuja se han depreciado en gran medida, lo que ha causado, por un lado, que quienes se ataron a esa vivienda no puedan deshacerse de ella sin incurrir en unas pérdidas considerables, y por otro, que su capacidad de endeudamiento futura y presente se haya visto empeorada, debido al deterioro de la garantía que supone el inmueble. Y esto ha ocurrido en un país donde el ladrillo ha sido el vehículo de ahorro tradicional entre la población. Que los precios estén permanentemente deprimidos, sumado a la contracción del crédito y a que los jóvenes no se lanzan a comprar vivienda como hacían antes, complica la desinversión de esta vivienda, por lo menos a unos precios aceptables si los comparamos con aquellos que se pagaron por adquirir el inmueble en un primer momento. Y aquí tenemos una fuente de descontento general. En cuanto a los activos financieros como las cuentas corrientes, las cuentas de ahorro, las acciones, los fondos de inversión o la renta fija, sí que han seguido aumentando en términos medianos. Pero este gráfico agregado esconde algo importante, y es el peso que tiene cada tipo de activo financiero en el total. Si miramos esto, desglosado, veremos que las cuentas corrientes, es decir, la liquidez, ha crecido no solo ya desde el mínimo de 2014, sino también desde el dato de 2008, hasta un porcentaje nunca visto anteriormente. Por cierto, aquí veis una muestra de por qué no ha habido inflación durante los últimos años, porque la demanda de dinero ha crecido en gran medida y ha absorbido los aumentos de la oferta de dinero. Por lo tanto, es verdad que los españoles han visto aumentar sus activos financieros, pero no en forma de activos financieros rentables, productivos, como son las acciones o los fondos de inversión, sino en forma de cuentas corrientes, lo que demuestra un comportamiento muy conservador y precaucionario, intentando salvaguardar sus ahorros después de la crisis de 2008, y no consumiendo desbocadamente como se hacía durante la burbuja, ni teniendo la sensación de que ese dinero les estaba rentando algo. Así que por la parte del activo los españoles han visto recortarse su activo real debido al pinchazo de la burbuja y aumentar su activo financiero, pero en forma de cuentas bancarias, que sentían además que no podían usar como antes por si algo iba mal en la economía de nuevo. Pero vamos a ver ahora el pasivo, la deuda. Su pico no se produjo en 2008, sino unos años después, puesto que las hipotecas siguieron aumentando hasta 2011. A partir de ahí, los esfuerzos de los españoles estuvieron dirigidos a desapalancarse, a reducir la deuda que habían contraído en un primer momento. Parece que cae poco si nos fijamos en la deuda media, pero hay que tener en cuenta que en los últimos años el porcentaje de hogares españoles que tienen alguna deuda se ha incrementado, con lo que esa deuda media, prácticamente igual que antes, ahora se repartiría entre un mayor número de hogares y por lo tanto significaría que la deuda media por hogar que tiene deuda ha disminuido mucho más de lo que parece. La cuestión es que para llevar a cabo este desapalancamiento se requiere un esfuerzo financiero bastante grande. Se requiere que parte de la renta disponible se destine a pagar los préstamos que se han contraído,
lo que deja una renta menor para el consumo de los españoles y por lo tanto esto es otra cosa que podría aumentar su descontento. Y finalmente el patrimonio neto se mantiene hundido, tanto para la media como para la mediana. En esta última casi un 40% por debajo del dato de 2008. Un valor del activo mucho menor y un valor del pasivo un poco menor, pero no tan drástico como el activo, dan lugar a un descenso muy pronunciado del patrimonio neto. Así que con los datos en la mano podemos decir que la causa principal del anticapitalismo en España es esta caída en la riqueza neta y la pérdida de actividad económica que ha tenido nuestro país en los últimos 15 años. Esta es también la razón de que a personas como Alberto Garzón, que reconocía en ese otro vídeo del canal que el comunismo tenía su caldo de cultivo en la pobreza y el descontento social, les interese mantener más o menos pobres a los ciudadanos. Con un país boyante y unas personas libres y responsables, sus ideas no podrían prosperar, al igual que ocurre en muchos países de América Latina y allí donde las ideas intervencionistas han puesto su huella.